Buenas tardes hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Hoy, en estos últimos semanas, meses, he estado preguntándole al Señor algo que le pregunté desde hace mucho tiempo. ¿Por qué el pueblo de Israel era tan necio, tan desobediente? Ellos vieron, porque la palabra nos dice que vieron grandes cosas, grandes maravillas, grandes milagros de nuestro Dios, del gran yo soy. Y aún así buscaban otros dioses, buscaban ser iguales a otros. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué somos tan necios? ¿Por qué su pueblo es tan necio y comprendemos con cosas tan terribles? Porque si ustedes leen más bien los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel, Dios siempre avisó que si no se arrepentían y no cambiaban su forma de pensar, si no cambiaban, y eso viene desde Segunda de Crónicas, o ha de venir desde hace mucho tiempo, desde los jueces, yo creo que Dios les dio al pueblo de Israel muchas formas de poder llegar a un arrepentimiento. Pero en Segunda de Crónicas dice, si mi pueblo se alejara de sus malos caminos y cambiaran su caminar, o sea, se arrepintieran y invocaran mi nombre. Y en esos profetas mayores, Jeremías, Isaías, vemos como Dios dice, si no se arrepienten, va a venir la muerte, va a venir el mal, va a venir el cautiverio, va a venir. Y vemos cómo eran necios el pueblo, los reyes, y no cambiaban su forma de caminar, no cambiaban nada, y eran peores cada día más, y cada vez más los reyes eran peores, más idólatras, oprimían al pueblo, hacían alianzas con otros países. Y obviamente a los profetas que enviaba el Señor los mataban o les decían mentirosos, falsos profetas, hasta los mismos sacerdotes. Algunos, claro. Pero viendo viendo todo esto, estudiando, Dios trató de contestarme, y digo trató porque a veces nosotros no estamos preparados para recibir una respuesta completa de Dios de algo que preguntamos porque es muy difícil. Y yo me imaginaba como cuando destruyeron Jerusalén, Dios lloraba, porque aunque eran idólatras, aunque era lo que ustedes quieran y manden, era un pueblo de Él, eran hijos de Él. Y ver destruida su ciudad, muertos a muchos. Y aún así, ahí dice que no cumplieron, no se quedaron como Él dijo y fueron a pedir ayuda. Y yo digo, Señor, ¿por qué somos tan cabeza duras, tan necios? Yo no lo entendía, pero leyendo Miqueas el día de hoy, yo entiendo dos cosas de Dios. Dios nos ama y nos puede perdonar, pero Él es justo. Y si ustedes leen Proverbios, dicen que hay 6 cosas que aborrece el Señor. Y de esas 6 cosas yo creo que, bueno, dice, hay 5 cosas que aborrece el Señor, hasta aún la sexta la aborrece más. y todas esas 6 cosas ustedes la pueden ver en la historia de los profetas mayores. Cómo estaban buscando hacer el mal, cómo confabulaban, cómo eran tentados y llevados a sus concupiscencias. Y es más, había testigos falsos en contra de muchos. Había contiendas entre hermanos, hasta en los mismos hermanos, el hermano del rey. Pero también me di cuenta que Dios, como dice su palabra, él pone
el problema, por así decirlo, o permite algo, pero da la solución a eso algo. Y se ve claro que dice, lo voy a destruir y voy a esto, pero voy a guardar un remanente, voy a guardar a alguien que aunque esté disperso en la tierra, voy a mandar a un rey, dice en Miqueas dice, voy a mandar un rey que su reino se extenderá por todo el mundo, y ese es el Señor Jesús. Y en Miqueas 6:8 me parece que es la cita, dice una cosa tan importante, tan hermosa. A mí me encanta eso y quiero leérselos. Permítame tantito. Vamos a buscar Miqueas 6. Porque creo que es muy importante esto que les voy a leer. Bueno, para mí es muy importante. Para mí es algo que, bueno, a mí me gusta. Dice, en la Reina Valera dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Quién? Dios. Dios nos ha declarado qué es bueno, qué es lo que tenemos que hacer. Dice, y que pide el Señor de ti. O sea, el Señor nos ha declarado lo que es bueno y lo que nos pide. Dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Se las voy a leer en 2 traducciones más, que es la de la Nueva Traducción Viviente, que dice, no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Y en el lenguaje actual dice, pero ya Dios les ha dicho que es lo mejor que pueden hacer y lo que espera de ustedes. Es muy sencillo. Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros, que sean bondadosos con los demás débiles y que lo adoren como su único Dios. Aquí me llaman la atención muchas cosas, pero ser humildes ante nuestro Dios, caminar humildemente con nuestro Dios. Y en la traducción, en el lenguaje actual dice que lo adoremos, que lo adoren como su único Dios. Son 3 cosas que, que además de lo demás, ¿no? Pero esas 3 cosas, ser humildes ante Él, caminar con Él humildemente y que lo adoremos como el único Dios. Eso nos pide de nosotros, es algo fácil, ¿no? Por eso dice aquí es muy sencillo. No nos pide holocaustos como a los israelitas. No nos pide oro ni plata, ni que hagamos un tabernáculo, ni que vayamos a dar primicias de nuestras frutas. No nos pide que haremos el campo, que tengamos rebaños, ¿no? Lo único que nos pide son 3 cosas. Que seamos justos los unos con los otros, que seamos bondadosos con los más débiles, los huérfanos, las viudas, los menesterosos, y que lo adoremos, caminemos y que estemos humildes ante Él. Creo que no es nada difícil, pero bueno, quise hablar de estas 3 cosas en otros videos, porque para mí es muy importante todo esto. Y bueno, Dios los bendiga, hermanos, y piensen, mediten sobre esta palabra, porque Dios nos pide más que holocaustos, más que sacrificios. Muchos creen que, es que estoy sacrificando. No, tú no le debes nada a Dios, nosotros le debemos a Él. Hay personas que dicen que cuando le dice en Proverbios, si tú le das al pobre es como si le prestaras a Dios. Y muchos toman este versículo para decir, bueno, ya le presté a Dios, que me regrese Dios lo que le he prestado. Y yo les digo a esas personas que dicen esto, Dios ha pagado tus pecados, te ha hecho hijo, te ha hecho santo, te ha limpiado, te santificó, te justificó. ¿Crees de verdad que Dios te debe algo? ¿O que tú le debes a Dios algo más importante que cualquier cosa que tú pienses? Dios los bendiga, hermanos. Espero mañana
continuar con esto un punto en el último extenderme un poco más sobre los 3 puntos que le acabo de decir. Pero bueno, Dios los bendiga, hermanos.